Vivir con miedo es morir en vida. Pero, ¿qué significa realmente? Hoy lo descubrirás. Esta es la historia de un pequeño ratón, cuyos miedos no lo dejaban vivir. Hasta que un día, la misma muerte y unos amigos sabios le enseñaron el verdadero valor de la existencia. Había una vez, en un valle lleno de flores y campos dorados, vivía un pequeño ratón. Aunque era joven y tenía toda una vida por delante, vivía con un peso en su corazón, el miedo a la muerte, pues sabía que los ratones no vivían muchos años y que su tiempo en este mundo sería breve. Cada amanecer, mientras los demás ratones corrían alegres por los campos y disfrutaban del calor del sol, él se escondía en su madriguera, pensando con angustia: ¿y si hoy es el día en que todo termina? ¿Y si la muerte me encuentra y me arrebata lo que tengo? Ese pensamiento lo acompañaba siempre, como una sombra que lo perseguía a donde fuera. Estaba en sus mañanas, cuando veía salir el sol y en lugar de admirarlo pensaba en cuántos amaneceres le quedarían. Lo seguía en sus noches, cuando el silencio lo envolvía y el miedo le susurraba que quizá al día siguiente ya no abriría los ojos. Incluso en los momentos simples, cuando su familia reía, cuando el viento jugaba entre las flores, cuando la vida le ofrecía instantes de belleza, el ratón no podía disfrutarlos, porque su mente estaba encadenada al temor de que todo terminara demasiado pronto. El pequeño ratón tenía una familia que lo amaba profundamente, su esposa y sus pequeños hijos. Sus amigos lo invitaban a jugar, a reír, a compartir momentos felices, pero él nunca podía disfrutarlo. Estaba allí, físicamente presente, pero su mente estaba prisionera del mañana. Cada risa de sus hijos le sonaba lejana, como un eco que no alcanzaba a tocar su corazón. Veía a su esposa preparar la comida con amor, contar historias a los pequeños, tenderle la mano para acompañarlo y, aún así, él permanecía ausente, como si una barrera invisible lo separara de ellos. El miedo lo hacía esclavo de un futuro incierto, y mientras esperaba el día de su partida, sin darse cuenta estaba dejando morir los instantes más valiosos de su presente. Cuando su esposa lo miraba preocupada y le decía con ternura: «Esposo mío, deja de pensar tanto en el día de tu partida, estás perdiendo los mejores momentos con nosotros». Él respondía con un suspiro cansado: «¿De qué sirve reír si todo se acaba? ¿De qué sirven los recuerdos si un día la muerte los borrará?». Así, entre pensamientos oscuros, el pequeño ratón se iba alejando poco a poco de la alegría, de su familia y de la vida misma. Mientras todos disfrutaban del presente, él quedaba atrapado en el miedo al final. Su hogar, que debería ser un lugar de risas y paz, se llenaba de silencios y dudas. Una noche, incapaz de dormir, el ratón salió de su madriguera. El campo estaba en calma, iluminado por una luna redonda que parecía vigilarlo desde lo alto. El pequeño ratón miró el cielo estrellado y, con el corazón lleno de angustia, levantó su voz en un susurro: «Dios, ¿por qué hiciste la vida de los seres vivos tan corta? ¿Por qué nos das unos pocos años y luego nos los arrebatas? ¿De qué sirve correr, trabajar, amar y soñar si al final todo se acaba como si nunca hubiera existido?». El viento sopló suavemente entre las flores, como si quisiera darle una respuesta, pero solo dejó más vacío en su corazón. El ratón continuó, con los ojos humedecidos: «Si la vida es apenas un ratito, ¿qué sentido tiene alegrarse? ¿Por qué darme una familia si un día tendré que despedirme de ellos? ¿Por qué darme amigos si algún día no estarán? Es como si la vida fuera una trampa, un regalo envenenado que me recuerda cada segundo que todo lo perderé». El ratón permaneció allí largo tiempo, contemplando el cielo, buscando una voz que le diera claridad, pero no escuchó nada, salvo el eco de sus propios temores. Y cuanto más preguntaba, cuanto más buscaba entender, más profundo caía en la confusión. Su corazón se apretaba y sentía que, mientras los demás dormían en paz, él cargaba con una sombra demasiado pesada para su pequeño ser.
Okay, right leg. Are you with me? Hey, Hand, we doing... Al día siguiente, el ratón despertó con los ojos cansados. Apenas había dormido, pues toda la noche se la pasó pensando en lo mismo. En el mañana, en el final, en la muerte. Su esposa, que lo observaba con ternura y preocupación, se le acercó suavemente y le dijo: «Otra vez pasaste la noche en vela, ¿verdad?». El ratón bajó la mirada y murmuró: «No puedo evitarlo. Cada vez que cierro los ojos pienso que quizás no los vuelva a abrir. Me atormenta pensar que todo lo que tenemos desaparecerá en un suspiro». Su esposa suspiró, tratando de contener la tristeza, y respondió con dulzura: «Amor, mientras te preocupas tanto por el mañana, te estás perdiendo el hoy. Los niños quieren jugar contigo, tus amigos te extrañan, yo necesito tu compañía, pero tu corazón siempre está en un futuro que todavía no ha llegado». El ratón, con un gesto de amargura, replicó: «¿Y de qué sirve? ¿Para qué disfrutar de lo que tengo, si un día tendré que dejarlo atrás? Prefiero no aferrarme, prefiero no alegrarme, porque sé que tarde o temprano todo se acaba». Ella tomó sus pequeñas manos con firmeza, lo miró a los ojos y le dijo con voz profunda: «Pero amor, justamente porque todo termina, es que vale la pena vivirlo, ¿no lo entiendes? Los recuerdos que construimos hoy son lo único que nos hace verdaderamente inmortales. Si huyes del amor y de la alegría por miedo al final, estarás muriendo cada día sin darte cuenta». El ratón guardó silencio. Las palabras de su esposa se clavaron en su corazón como una verdad que no quería aceptar. Sin embargo, su mente, todavía atrapada por el miedo, le susurraba que nada de eso era suficiente para vencer la sombra que lo perseguía. El ratón guardó silencio tras las palabras de su esposa. Se levantó sin decir mucho más, con la mirada perdida y el corazón inquieto. Quería entender lo que ella le decía, pero el miedo seguía pesando más que cualquier consejo. Ese día decidió salir temprano a buscar almendras para llevar alimento a casa. Caminó por los senderos de la selva, con su mochila colgada en su espalda, aún atrapado en sus pensamientos oscuros. Mientras avanzaba, escuchó risas y cantos. Se detuvo un momento y observó. A un costado del camino, un grupo de ardillas jugaba saltando de rama en rama, lanzándose frutos y persiguiéndose con alegría. Más adelante, vio a unos pájaros revoloteando juntos, celebrando el amanecer con su canto. Incluso una familia de zorros descansaba plácidamente, compartiendo comida y cariño bajo la sombra de un árbol. El ratón los miraba en silencio, con un nudo en la garganta. Se preguntaba cómo podían todos disfrutar de la vida con tanta ligereza, como si no existiera la muerte rondando sus pasos. ¿Será que ellos no piensan en el final? ¿Será que ignoran que un día todo se acaba? Se dijo a sí mismo, sintiéndose extraño, como un forastero en medio de la alegría ajena. Siguió caminando, recogiendo algunas almendras en el camino, pero su mente no podía apartarse de aquella escena. En su interior, una voz lo empujaba a preguntarse si quizás él era el único que estaba viviendo esclavo de un miedo que los demás habían aprendido a soltar. Pero ese mismo día, el destino le mostró una imagen que lo sacudió aún más. Al doblar un sendero estrecho de la selva, el ratón quedó paralizado. A pocos metros de él, un grupo de buitres devoraba el cadáver de un tigre. Las plumas negras revoloteaban en el aire. Los graznidos ásperos llenaban el silencio, y los huesos crujían bajo los picos afilados. El ratón no podía apartar la mirada. Ese tigre, que alguna vez fue símbolo de fuerza y grandeza, yacía ahora inerte, reducido a un montón de carne sin vida. Sus ojos, que antes intimidaban a todos, estaban vacíos. Su rugido imponente se había apagado para siempre. El pequeño ratón sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y pensó con angustia: si hasta el tigre, tan poderoso, ha tenido este final, ¿qué puedo esperar yo, que soy tan frágil y pequeño? ¿Será que la muerte nos iguala a todos, sin importar lo fuertes que hayamos sido en vida? Se llevó las patitas al pecho,
intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Quizás la vida sea solo esto, un instante breve que termina en la nada. ¿De qué sirve correr, amar, soñar, si un día seremos solo un recuerdo y luego ni siquiera eso? Las lágrimas comenzaron a brotarle, mientras veía cómo los buitres arrancaban con brutalidad los últimos restos del tigre. La escena se volvió insoportable, y sin embargo, sus ojos no podían apartarse. Era como si la muerte lo mirara fijamente a él, recordándole que su turno también llegaría. Con la voz quebrada, murmuró: «Dios, ¿por qué la vida termina de esta manera? Si hasta la criatura más imponente de la selva acabó en silencio, ¿qué sentido tiene esforzarse? ¿Por qué darme un corazón que sueña, si tarde o temprano será arrancado de mi pecho?» El viento sopló fuerte, como si quisiera borrar sus pensamientos, pero en vez de calmarlo, lo hundió más en la tormenta de su propia mente. El miedo lo envolvía con más fuerza que nunca. Esa noche, después de un largo día de trabajo recogiendo almendras, el ratón regresó cansado a su madriguera. Su esposa y sus hijos dormían plácidamente, pero él, una vez más, no podía conciliar el sueño. El peso de lo que había visto durante el día, la vida alegre de unos, la muerte brutal del tigre, lo hacía sentir atrapado entre dos mundos que no comprendía. Salió en silencio y se sentó en una roca bajo el cielo estrellado. Sometimes it can feel like there's no way out of treatment-resistant depression. You take one antidepressant. El murmullo del viento acompañaba sus pensamientos, mientras el pequeño ratón alzaba la mirada hacia lo alto y murmuraba: «Dios, dime, ¿qué es la vida? ¿Por qué dura tan poco? ¿Por qué nos deja soñar, reír y amar, si al final todo se lo lleva la muerte? ¿Es acaso un juego cruel? ¿Un suspiro sin sentido? Miro a mis hijos dormir y tiemblo de miedo al pensar que un día no estaré para protegerlos. ¿Ese es el destino que nos das? Nacer, trabajar, temer y esperar a que nos arranques el aliento. Dime, Dios, ¿vale la pena tanto esfuerzo si al final todo se disuelve como polvo en el viento? ¿Por qué sembrar amor si la muerte viene a cosecharlo? ¿Por qué luchar si siempre perdemos contra el tiempo?» Las lágrimas humedecían sus bigotes, cuando de pronto una brisa fría recorrió el valle. El aire cambió, y una silueta oscura apareció frente a él. Una figura majestuosa, con un manto que parecía hecho de sombras, y un resplandor extraño que lo rodeaba. El ratón dio un salto hacia atrás, con el corazón desbocado. «¿Qué eres tú?», preguntó temblando. La figura lo miró con ojos serenos y respondió con voz profunda: «Soy lo que más temes. Soy el ángel de la muerte». El ratón se quedó helado. Su pequeño cuerpo temblaba de pies a cabeza. Creyó que había llegado su último día. «¡No!», gritó desesperado. «¿Este es mi fin? ¿Has venido a llevarme? Por favor, no estoy listo. Mi familia me necesita. Mis hijos son aún pequeños». La muerte, en lugar de arrebatarle la vida, se inclinó un poco hacia él y con un tono inesperadamente calmado, le respondió: «Tranquilo, pequeño ratón. Esta noche no vengo por ti». El ratón lo miró con incredulidad. Su voz temblaba mientras preguntaba: «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué mostrarme tu rostro si no es mi hora?». El ángel de la muerte guardó silencio unos segundos y luego dijo con solemnidad: «¿Por qué me llamaste? Tus preguntas, tu dolor, tu miedo, todo eso llegó hasta mí. Me invocaste con tu angustia y aquí estoy». El ratón, aún temblando, apenas pudo susurrar: «Si no has venido a llevarme, dime entonces, ¿qué sentido tiene esta vida tan corta? ¿Por qué nacemos solo para morir? ¿Por qué me diste un corazón que sueña si un día lo apagarás?». La muerte lo observó en silencio y con voz profunda pronunció: «No te equivoques, pequeño. Yo no tengo autoridad para arrebatarte la vida. ¿Acaso no sabes que todo aliento, desde el más grande hasta el más diminuto, está puesto delante del Eterno? Él es quien da y quien quita.
Yo solo obedezco. Yo solo cumplo. Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces comenta la frase, hoy decido vivir de verdad. Así sé que estás conectado con el mensaje. Y mira, te cuento que el 94.7% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias. Recuerda también que al final del video hay más historias esperándote. El ratón abrió los ojos con asombro, mientras la figura continuaba. Tú te quejas de lo corta que es tu existencia. Pero, ¿no has visto a la mariposa que vive solo unos días? ¿No has notado al insecto que apenas ve la luz de un amanecer y al siguiente ya no existe? Ellos no desperdician sus instantes. Viven, vuelan, cantan, cumplen su propósito. ¿Y tú? Tú tienes más tiempo que ellos, pero lo gastas en miedo, en lamentos, en pensar en un mañana que ni siquiera te pertenece. Y mira también a la tortuga. Ella vive muchísimos años, pero no se atormenta con la idea del final. Camina lento, saborea cada paso, cada hoja, cada rayo de sol. Vive en paz con el tiempo que le fue dado, sea mucho o poco. Pequeño ratón, ¿acaso no entiendes que el valor de la vida no está en la cantidad de años, sino en cómo los vives? La voz se volvió aún más solemne, como si resonara en el corazón del ratón. El Creador te dio vida para que vivas, no para que la desperdicies con ansiedad. Cada día que despiertas es un regalo. ¿Qué harás con él? ¿Seguirás temiendo al final o aprenderás a vivir de verdad? El ratón lo escuchaba con lágrimas en los ojos, temblando. Nunca había pensado que hasta los seres más pequeños aprovechaban mejor su tiempo que él. El ángel de la muerte, tras pronunciar aquellas palabras que calaron como fuego en el corazón del ratón, comenzó a desvanecerse lentamente en la penumbra de la noche. Su figura se alejó con paso solemne, como quien vuelve a cumplir con la labor que le fue encomendada desde el inicio de los tiempos. El ratón quedó solo, bajo el cielo oscuro, con el murmullo de los grillos y el eco de aquella voz resonando en su interior. Regresó a su madriguera con las patitas temblorosas, pero esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar las palabras del ángel. El Creador te dio vida para que vivas, no para que la desperdicies en miedo. Se revolvía inquieto sobre su lecho de hojas secas. Su mente, acostumbrada a correr tras fantasmas del mañana, ahora estaba atrapada en un torbellino de preguntas más grandes que él mismo. ¿Y si la muerte tiene razón?, se murmuraba. ¿Y si he perdido mis días contando las horas en vez de vivirlas? ¿De qué me sirve el amor de mi familia si mi corazón siempre está preso en un futuro que aún no existe? Más dinero y más sueños llegan a casa gracias a los excelentes tipos de cambio de Remitly. Baja la app hoy mismo.